¿Gusta que ya empiece, Doc? Sí, de una vez, para que no se atrase. Pues bueno, yo soy Mariana Gómez Abraján, presidente de primer año de Medicina Interna, y vamos a comenzar con el tema de trastornos del potasio, hipo e hipercalemia. Bueno, primero como un poco de introducción hacia el potasio. El potasio en el cuerpo se distribuye dentro de los diferentes líquidos que tenemos. La mayor parte está dentro del líquido intracelular y como menor cantidad está en el líquido intersticial, en el plasma, en el líquido transcelular y la linfa. Se calcula que el potasio se encuentra en una proporción del 98% intracelular y 2% extracelular. La concentración sérica normal es de 3.5 a 4.5 milequivalentes por litro. Y en esta gráfica, pues podemos ver que en el plasma y en el líquido intersticial, las mayores concentraciones de electrolitos son el sodio, el cloro, y en una muy baja proporción, que es el color verde, está el potasio. Pero ocurre lo opuesto dentro del líquido intracelular, ya que ahí el sodio se encuentra en una cantidad pues mucho menor y el potasio es el que se encuentra en mayor proporción. Como lo vimos en la clase de introducción a los líquidos y electrolitos, va a haber una regulación del potasio que se da de una manera, bueno, en varias zonas del cuerpo, dentro de la membrana celular, el que permite o el paso al potasio o el que lo saca de la célula, es a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual se encarga de sacar 3 sodios, meter 2 potasios, y esta se puede ver influida por diferentes sustancias, como lo es la insulina, las catecolaminas, beta-adrenérgicas. Dentro del riñón, donde se lleva la absorción del sodio, del potasio, perdón, y excreción, es en el túbulo colector cortical. Y bueno, hay varios factores que van a regular el intercambio intra y extracelular del potasio. Los que favorecen su entrada al espacio intracelular son principalmente la alcalosis metabólica, insulina, estimulación beta-adrenérgica y aldosterona. Y conocer esto pues nos va a ayudar a saber qué manejo debemos dar cuando necesitamos meter potasio a la célula y cuando necesitamos medidas antihipercalémicas. Factores que favorecen la salida de potasio al espacio extracelular son la acidosis metabólica, hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa-adrenérgicos y también factores que generen lisis celular, como son los tumores, la rhabdomiólisis o la hemólisis. Y los factores que regulan la secreción distal de potasio son pues una ingesta alta en la dieta, concentraciones elevadas de potasio plasmático, el pH, flujo tubular distal y aporte distal de sodio, excreción de aniones no reabsorbibles y la aldosterona. Y este es un algoritmo dependiendo cómo va a ser las causas de la alteración pues del potasio, factores que generen disminución en las concentraciones, es lo que se explicaba en la tabla de antes, causas que generen pérdidas extrarrenales, generalmente es el estado ácido-base, la acidosis metabólica genera pérdidas gastrointestinales, el sudor profuso, la alcalosis metabólica, se puede dar pérdida de potasio a través de vómitos y pérdidas renales, dependiendo también desde el estado ácido-base, pero pues les dejo la tablita. Y bueno, la relación entre la ingesta y excreta de potasio, el 90% se va a excretar por orina a través de los riñones y en una menor proporción se va a excretar por las heces, y hay 2 tipos de regulación, es el feedback y el feed-forward, que es una retroalimentación positiva y negativa. Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en sodio, pues esto se va a detectar a través del tracto gastrointestinal, lo cual va a generar absorción del potasio. La insulina es un factor que ayuda a meter potasio a las células, entonces también va a intervenir ahí. El potasio se almacena en el músculo
pero también a su vez, como se está censando que hay altas cantidades de potasio, se va a aumentar la excreción renal. Y hay otro factor que mencionan artículos, que el potasio también se regula por un ciclo circadiano. Entonces, hay como horarios en el que nuestro cuerpo está preparado para el consumo de alimentos ricos en potasio y aumenta las pérdidas o la excreción renal para poder regular los niveles de potasio en el cuerpo. Y bueno, pasando a los trastornos del potasio, vamos a empezar con la hipocalemia. El doctor me sugirió que empezara con un caso clínico. Entonces, es un paciente masculino de 65 años que de antecedentes de relevancia, él sufre de insuficiencia cardíaca congestiva, clasificada con un IJA-4 y un AGC, diagnosticado hace 20 días y se le dio un tratamiento de furosemide de 40 miligramos cada 12 horas. También es hipertenso de larga evolución, en manejo con los sartán 50 miligramos cada 12 horas. Y diabético tipo 2 en tratamiento, diagnosticado en tratamiento con insulina glargina, 8 unidades cada 24 horas. Y bueno, su padecimiento actual inicia hace 4 días con debilidad muscular, temblor en miembros torácicos, calambres que aumentan con la actividad física, así como ausencia de evacuaciones de 3 días de evolución. A su ingreso se solicita un electro donde se observa el siguiente trazo. ¿Y qué sería lo que ven aquí? Es una bradicardia sinusal. Bueno, es que tiene una Y un aplanamiento de la onda T, que son de los principales cambios electrocardiográficos que observamos en una hipocalemia. ¿Qué factores de riesgo tiene el paciente para presentar alteración en la concentración del potasio? Contesta, por favor. ¿Qué factores de riesgo tiene para presentar? Insulina, ¿y qué otro sería? La furosemida, tienen dosis altas. Bueno, hipocalemia se refiere a una concentración plasmática de potasio baja, menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Hay muchas causas de disminución de potasio y de hipocalemia. En esta tabla se resumen algunas, como por ejemplo, una de las puede ser falta de ingesta, redistribución intracelular de potasio, que es lo que les explicaba antes en estados alterados ácido-base. La alcalosis es la que genera una disminución del potasio, estimulación beta-adrenérgica, el uso de insulinas, intoxicaciones por ya sea bario, tolueno, teofilina, que el paciente tenga condición que genere una pérdida extrarrenal de potasio, como diarrea, usos de laxantes, que tenga también sudoración profusa, quemaduras extensas, y a nivel renal, factores que pueden generar pérdida de potasio, es los diuréticos, principalmente vómitos, alteraciones en el magnesio, trastornos tubulares como la acidosis tubular renal, el síndrome de Batten, el de Gitterman, alteraciones en la renina, como el hiperaldosteronismo primario, renina alta normal, aquí en pacientes que tengan estenosis arterial renal, síndrome de Cushing. Hay muchos medicamentos que nos pueden causar alteraciones en el potasio. Aquí les dejo pues una tabla con muchos medicamentos, entre ellos los más más nos causan alteraciones en el potasio es el uso de diuréticos como la furosemida, la cetazolamida, los que tienen efectos mineralocorticoides como la hidrocortisona, metilprednisolona, los laxantes, entre otros. Y la hipocalemia la vamos a clasificar leve, moderada o severa. Leve de 3.5 a 3.000 equivalentes por litro, con un porcentaje de pérdida del 5%. Moderada de 3 a 2.5, con un porcentaje de pérdida del 10%. Y severa menor a 2.5. Conocer qué tan grave es la hipocalemia de nuestro paciente nos va a ayudar a saber a cómo dirigir el tratamiento que le vamos a dar. Puede ser vía oral o puede ser híbrido.
Y bueno, las manifestaciones clínicas, no siempre el paciente va a presentar alteraciones ni clínicas ni electrocardiográficas en todos los estados de hipercalemia. Hipocalemia, algunas que puede presentar a nivel cardíaco son anomalías electrocardiográficas como aplanamiento e inversión de la onda T, la onda U prominente, descensos del ST, prolongación del QT, como en el electro que les mostré, así como arritmias auriculares y ventriculares y una predisposición a la toxicidad por digitálicos. En neuromuscular puede presentar debilidad, astenia, calambres, parestesias, incluso hasta una parálisis respiratoria. Digestivas, el ilio paralítico que puede condicionar también estreñimiento. Renales, que haya disminución del filtrado glomerular, alcalosis metabólica, pérdida de cloro, quistes en crónico y quistes renales. Y en endocrinas y metabólicas, disminución de aldosterona, aumento de renina. Y en el electro lo vamos a ver como, pues ya se los había mencionado, con aplanamiento de la onda T, la U prominente, puede presentar al paciente arritmias, puede haber alteración del segmento ST y hay prolongación del QT. Y bueno, ¿cómo vamos a manejar al paciente con hipocalemia? Pues tenemos que ver si la pérdida del potasio está siendo renal o extrarrenal. Entonces, con eso necesitamos nosotros sacar los electrolitos urinarios del paciente. No tenemos en todos los centros hospitalarios del país electrolitos urinarios, pero aquí que sí los tenemos, pues unos niveles mayores a 30 milequivalentes por litro nos indican que la pérdida de potasio está siendo a nivel renal. Y si es menos de esa cantidad, que las pérdidas son extrarrenales. Y la fórmula para sacar el gradiente transtubular de potasio es la concentración de potasio en orina por la osmolaridad sérica sobre la concentración de potasio en el plasma sobre la osmolaridad urinaria. Y bueno, un valor mayor de 4 es que la eliminación renal es de potasio y menor a 3 es que hay una respuesta normal ante la hipocalemia. Y bueno, ¿cómo vamos a dirigir el tratamiento de la hipocalemia? Esto va a depender de la gravedad o la severidad del cuadro. Severo es ya sea que nuestro paciente presente menos de 2.5 milequivalentes por litro o que tenga un electrocardiograma normal, aunque no tenga esa cantidad de potasio. Si no, lo podemos clasificar ya sea como leve si el déficit es del 5% o moderado si es del 10%. Y en estos dos casos se puede dar reposición vía oral o IV. Y el manejo vía oral se puede dar con gluconato de potasio de 20 milequivalentes y se revalora el paciente en 24 horas. Lo que estaba leyendo ahorita en UpToDate es que lo máximo que podemos dar al día son 40 milequivalentes. Podemos dar de 10 milequivalentes cada 6 horas como máximo tratamiento. Y lo que les va a elevar cada por 10 milequivalentes aumenta 0.1. Y bueno, el manejo IV, aquí tenemos que considerar qué vía tenemos disponible para administrar el potasio a nuestro paciente, ya sea si solo contamos con una vía periférica o se lo podemos administrar de vía central. En promedio, no podemos administrar más de 10 milequivalentes por hora por la vía periférica y por vía central no más de 20 milequivalentes por hora, siendo un máximo de 40 milequivalentes al día por vía periférica y 80 por vía central por día. Para iniciar la reposición IV, primero tenemos que calcular el déficit de potasio que tiene nuestro paciente y tenemos que saber a qué potasio queremos llevar al paciente. Entonces, por ejemplo, un potasio ideal pudiera ser, por ejemplo, de 4. Entonces, si el paciente tuviera un déficit de, por ejemplo, el potasio que tuviera el paciente es un 2, entonces nosotros queremos llevarlo a un potasio de 4, se tiene que hacer esa resta y lo multiplicamos por el peso del paciente y ese es el déficit del potasio y es lo que le tenemos que pasar de forma aguda. Y también se tiene que calcular el requerimiento basal y este requerimiento basal se calcula aproximadamente de 1 miliequivalente por kilogramo de peso y eso se repone en las siguientes 24 a 48 horas dentro de la solución base. Entonces, para sacar pues el total de los miliequivalentes que tenemos que reponerle al paciente, se tiene que sumar el déficit de potasio más el requerimiento basal que tiene. Y el resultado se puede dividir en 24 horas y se calcula por hora, dependiendo. Perdón, Elena, no sé, una pregunta. Sí. Regresando de la positiva.
¿Qué lógica tendría que tú calcularas el déficit o la reposición de potasio para cubrir los requerimientos basales, pero los pasas para 48 horas? Los requerimientos basales se calculan por día. Ah, entonces 24 días. Nunca lo vas a alcanzar. No. Sí. De hecho, en general se ha observado que la relación entre el déficit y las concentraciones séricas no son tan finales como el sodio. Entonces, en lo personal, nosotros en microbiología no hacemos cálculos, porque no hay una correlación muy directa. De hecho, uno de los grandes problemas de potasio es que puede haber valemia, el dióxido cuando hay total de potasio. Y eso lo complica muchísimo, porque pues, puede haber un shift intracelular que puede hacer que las reservas intravasculares pasen a la intracelular, pero sin que el componente corporal total de potasio se afecte. ¿No? Entonces, lo que nosotros, lo que la literatura llega a presentar es que generalmente por cambio equivalente de reducción de potasio de 4 para abajo, tenemos 3, es un equivalente de diferencia. Hay entre 100 y 200 equivalentes de potasio intravascular. Entonces, en general, nosotros no calculamos de reducción de potasio. O sea, ¿se le pasaría como un estándar? Es muy variable porque si el paciente tiene datos sugerentes de que puede llegar a tener rayular, podría quedar si utilizamos potasio. No en la solución. Si el paciente por su parte sabemos que quizá no sea la mejor vía de terapia, o es un paciente de alto riesgo que está hospital, o es un paciente que tiene pérdidas renales muy intensas, que es lo que nosotros consideramos muy frecuentemente. Si tiene una diferencia de los OP3 equivalentes de potasio, realmente nos tratamos de acercar a los ciertos niveles. Entonces, las cantidades de potasio que manejamos un índice tanto un poco más altas. O, en su defecto, nuestras proteínas internoso, pero muy frecuentemente, sobre todo en pacientes que tienen pérdidas renales, que es muy corto, necesitan mucho potasio. Y bueno, esta es como una pequeña tabla de lo que les comentaba, de vía periférica, cuánto es lo que podemos administrar por día, el máximo es de 40, por hora 10, y en vía central podemos administrar hasta 80, un máximo de 20.000 equivalentes por hora. Y bueno, pasando a la hipercalemia, este es un caso de una paciente femenina de 55 años que cuenta con antecedentes de hipertensión arterial sistémica de larga evolución, en tratamiento con perindopril, indapamida, cada 24 horas. También es diabética desde hace 10 años, en tratamiento con metformina de 850 miligramos cada 12 horas y pioglitazona de 15 miligramos cada 24 horas. Sin embargo, pues no tiene buen apego a su tratamiento. La paciente se presenta al servicio de urgencias refiriendo letargia, confusión, así como una respiración profunda forzada y las mucosas deshidratadas. En los estudios de laboratorio tenemos una glucosa central de 350 miligramos sobre decilitro, una gasometría arterial que reporta un pH de 7.15 con una PCO de 50, un BICA de 11 y exceso de base de menos 6.5. En el ego tiene un pH de 5, nitritos positivos, cetonas de 2 cruces, leucos de 10 a 12 por campo y eritros de 3 a 4 por campo con bacterias abundantes. Y esto es lo que vemos en el electrocardiograma. Bueno, este es ¿o cuál es su sospecha diagnóstica? Pero además, ¿qué tiene? Sí, pues los valores de glucosa, las cetonas positivas, la alteración del estado ácido-base nos orienta hacia una acidosis metabólica derivada de una cetoacidosis diabética, que es una de las causas que nos puede generar una hipercalemia.
Y vemos aquí ya alteraciones en el electrocardiograma como las ondas tepícudas. La hipercalemia pues son elevaciones de potasio sérico mayor de 5. Se clasifica como leve en un rango de 5 a 5.5, moderada de 5.6 a 6 y severa de mayor a 6. Puede ser por diferentes causas. Una de ellas, y en el caso clínico, es la acidosis metabólica. También puede ser por un déficit de insulina, porque como les explicaba al principio, la insulina nos ayuda a meter, el potasio a la célula. Entonces, si hay un déficit de insulina, pues se van a aumentar los niveles séricos. También los betabloqueadores, catabolismo celular, condiciones que generen lisis celular como tumores, rhabdomiolisis, síndrome de lisis tumoral. Causas renales, hipoaldosteronismo, también pueden ser diuréticos, ahorradores de potasio, acidosis tubular renal. En la clínica, el paciente va a presentar debilidad, parálisis, va a haber alteraciones electrocardiográficas. Estas también se pueden clasificar dependiendo de la severidad de la hipercalemia. De 5.5 a 6.5 puede haber ondas tepicudas, como se ven en la imagen de arriba. Puede haber prolongación del PR, aplanamiento de la onda P, extrasístoles ventriculares, un patrón sinusoidal, y en hipercalemias graves puede haber una fibrilación ventricular, como se ve en la imagen de abajo. Emergencias hipercalémicas es cuando tenemos una hipercalemia severa, mayor de 6.5, cuando el paciente presenta síntomas musculares o ya hay alteraciones en el electrocardiograma. Aquí también podemos calcular la fórmula que ya les había enseñado, el valor gradiente transtubular del potasio. Si el resultado nos sale mayor de 7 u 8, hay un mecanismo compensatorio de excreción de potasio por la aldosterona. Y si es menor a 5, nos da indicios de un déficit o resistencia a la aldosterona. Y bueno, ¿qué podemos utilizar como medidas antihipercalémicas? Una de las medidas en una hipercalemia no muy severa, podemos usar diuréticos. La furosemida nos ayuda a disminuir niveles séricos de potasio en una dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 a 8 horas. También podemos utilizar el salbutamol de 2.5 miligramos cada 15 minutos hasta máximo 10 a 20 miligramos. Y tenemos que estar monitorizando el potasio de nuestro paciente. Una medida hipercalémica muy conocida es la solución polarizante, la cual nosotros preparamos con 10 unidades de insulina en 50 cc de dextrosa al 50% y se pasa de 1 a 2 horas. También las resinas, el bicarbonato y la diálisis son otras medidas antihipercalémicas. Como estabilizantes de membrana, pero esto no va a servir tanto como medida antihipercalémica, o sea, no nos va a bajar tanto los niveles séricos de potasio, sino va a estabilizar la membrana. Es el gluconato de calcio. Y aquí les puse una tabla de cómo es que podemos utilizar las medidas antihipercalémicas de forma urgente. El gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Esto nos ayuda a antagonizar pues, el efecto que tiene sobre el potencial de acción, sobre todo a nivel cardíaco, la hipercalemia. Se puede pasar de 10 a 30 mililitros, 10% en 2 a 5 minutos. Y otras medidas ya antihipercalémicas, por ejemplo, el salbutamol, la solución polarizante, el bicarbonato, los diuréticos de asa y el uso de la diálisis. Bueno, me gustaría hacer algunas acotaciones, nada más de academia. Sí. Bueno, hipocalemia es una situación muy prevalente en la hospitalización bajo diversas circunstancias. Es algo que ustedes están viviendo constantemente. Y bueno, pues es importante conocer la parte de la evaluación de un paciente con hipocalemia, ¿no? Entonces, me gustaría nada más hacer unas anotaciones.
La primera, bueno, esto es respecto a lo que nosotros evaluamos, siempre va a haber una gama de posibilidades de manejo que también son igualmente válidas, pero no es lo que nos puede dar resultados. Los pacientes con anemia con renal usan potasio 2, 2.5 frecuentemente. Entonces, bueno, el primer punto importante es que la concentración de potasio no es igual al contenido total de potasio. Bueno, contenido corporal total de potasio. Eso es importante. Por ejemplo, las acidosis o los trastornos interosmolares llegan a cruzar con vocalema, que tiende a agravarse conforme evoluciona el padecimiento. ¿Y esto por qué? Porque generalmente hay un shift en el celular. Ese potasio del extracelular pasa a vista, bajan las concentraciones séricas de potasio, pero el contenido total de potasio está conservado. Entonces, si nosotros lo ponemos de forma agresiva, entonces lo convertimos en hipercalemias más importantes. ¿De acuerdo? Pero bueno, en términos generales es importante reconocer eso, ¿no? La concentración de potasio es igual a 22. Entonces, por esa razón, hay una baja predictibilidad de las fórmulas para establecer correcciones. En lo personal, digo esto a grosso modo, un punto de opinión, lo que hemos podido revisar, no hay una relación directa entre alguna fórmula y la capacidad de predecir el ascenso del potasio. En lo personal, no usamos fórmulas. ¿Qué puede ser si tienes un paciente tal vez con 3, 5 potasio? Pues de manera casi empírica, puedes pasarle un bolo de potasio 40 mg quizá y dejar la solución. ¿De acuerdo? Solución de base de mantenimiento. ¿Cuánto? Pues otros 40, 70, 80 equivalentes. La verdad es que si hiciéramos un estudio para ver las dosis diferentes que nosotros administramos las concentraciones de potasio, vamos a encontrar variabilidades muy amplias. ¿De acuerdo? Muy amplias. Entonces, en realidad, por cada disminución de funcionalidad de potasio, se dice que hay pérdida de 100 a 200 equivalentes de potasio en general. ¿Ok? Entonces, eso como si tienes un paciente canalizado por vía periférica, pues le pasas una solución con potasio para varias horas, que no pasen las 40 equivalentes, porque es muy irritante para las venas. Y el siguiente es dejar de solución de base, igual, de forma muy importante, en 40 equivalentes, o por vía oral. Pero eso es muy importante. Casi todos los hipocalemas que van a tener van a responder fácilmente con esas medidas. 3, para valorar las pérdidas renales o extrarrenales, ya el gradiente transcurrido de potasio tiene el menor rendimiento de todas las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces, el gradiente transtubular de potasio ya no lo utilizamos nosotros ya en la práctica cotidiana. Depende de la osmolalidad urinaria, depende del contenido de la carga de sal de sodio, y es muy difícil nosotros evaluarlo clínicamente, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, el gradiente transtubular de potasio es la que menor rendimiento tiene para saber si esta paciente tiene una pérdida renal o extrarrenal. Entonces, ya me utiliza el gradiente transtubular de potasio y en contrario, de hecho tiene mejor rendimiento el potasio aislado, ¿okay? O cúculo, ¿okay? Que es el potasio urinario sobre el piano. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos un paciente con una creatinina urinaria de un potasio urinario, perdón, de 18 milimoles por litro, ¿okay? Y tenemos una creatinina urinaria, supongamos de 55 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de valorar el futuro. Una es moles sobre gramo, la otra es milimoles sobre milimol.
¿Ok? Entonces, el primer paso, ¿cuál sería? Obviamente necesitamos las unidades. Están milimoles, pero están milimoles. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar esta cifra por 0.089. Y entonces convertimos los miligramos a milimoles, ¿no? Entonces, a ver cuánto sería 55 por .089. 4.89. 4.89 moles por litro. Ahora sí podemos hacer la división, ¿no? Entonces 18 entre 4.89. 3.68. Entonces, este es el valor del cúmulo. 3.68. Ahora, ¿cómo vamos a definir que el paciente tenga pérdida renal o extrarrenal? Si es renal, el cúmulo está por debajo de 2. Perdón, este es renal. Si es renal, el cúmulo está por arriba de 2. Este paciente, por lo tanto, con ese cúmulo tiene pérdida renal o extrarrenal. Renal, exactamente. Estos pacientes son los más difíciles de controlar el potasio. Cuando tienen pérdidas extrarenales, por ejemplo, vómito, diarrea o algún otro factor, generalmente conforme está hospitalizado mejora ese factor y el potasio empieza a subir. El tema es cuando tenemos un paciente con una disfunción tubular. Ese túbulo no absorbe, está dañado, por eso tiene una extensión renal aumentada. Estos pacientes les pasan 40, 50 y siempre están hipocalémicos, porque la hipocalemia siempre va ganando. Ahí es cuando nosotros usamos 100 a 200 microondas. Hemos usado hasta 100, 120 microondas en infusión continua, con una vigilancia muy estrecha y con catéter central siempre. ¿De acuerdo? Pero bueno, son condiciones renales específicas. Entonces, cúculo. Gradiente transtubular ya lo usan, utilizan el cúculo. Ahora, ¿qué pasaría si este paciente tuviera este cúculo, pero tuviera hipercalemia, es decir, tuviera un potasio de 6.6? Ese cúculo, ¿qué les dice? Es muy intuitivo. Son los mismos parámetros, pero se interpretan de forma distinta. ¿Más de 2 o menos de 2? Este tiene, por ejemplo, acá, el paciente tiene 2.5 milimoles por litro, por litro, que sale 3.68. ¿Esto qué quiere decir? Que el riñón está sacando de más. ¿De acuerdo? ¿Eso es normal o anormal? Anormal. ¿De acuerdo? Pero, si tenemos 6.6 de potasio, si tenemos este cúmulo, ¿es normal o anormal? Normal. Es lo esperado. De hecho, la hipercalemia, si tiene un valor de más de 2, quiere decir que está siendo compensatoria. Malo fuera que tuviera 1.5. Esto quiere decir que el riñón no está sacando su potasio. Pero en hipocalemia, 1.5, ¿qué significaría? Un cúmulo de 1.5 con 2.5 de potasio. ¿Perdón? Es decir, el riñón está haciendo su trabajo bien. Está haciendo lo que... ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende la interpretación? Depende del contexto clínico y las concentraciones del caso. Es diferente en un paciente con hipocalemia o un paciente con hipercalemia. Si valoramos el potasio de forma aislada, digamos que el punto de corte podría ser 25. Por ejemplo, en este paciente, 18, por eso tienes que ajustarlo, ¿no? Porque 18, si tú te vas al rectangular, dirías, no está sacando potasio, ¿no? Es como una pérdida de tenor renal. Por eso, desde esta perspectiva, yo recomiendo ampliamente que utilicen el potasio urinado ajustado a creatina urinaria. La creatina urinaria sí la han pedido, se puede pedir aquí en el laboratorio. Piden electrolitos urinarios. Entonces, en términos generales, uno, la concentración sérica de potasio no correlaciona con el contenido total de potasio. Dos, las fórmulas predicen, tienen una predicción baja para establecer cuánto va a requerir el potasio, cuál es el déficit real, pero se dice que por cada miliequivalente que disminuye hay, fíjense, también es muy grande, ¿no? La diferencia entre 100 y hasta 200 miliequivalentes de potasio. Para diferenciar entre una pérdida renal o una extrarrenal, no utilizaría el transfusión de potasio, ya no se usa, y mejor utilizar el cúmulo. La única, digamos,
conversión que tienen que hacer es la cantidad urinaria, que es en miligramos, la convierten en milimoles mediante la multiplicación por 0,81. Entonces, el punto de corte va a ser 2, ¿de acuerdo? La interpretación está dado según los niveles séricos de potasio, ¿perdón? Porque es el principio hipocalémico, es el hipercalémico. Ok, ese es un punto. 4. Si el paciente tiene una pérdida renal, ahora sí hay que sugerir. Si tiene una pérdida renal, ya es mucho más institución, estar con diarrea, vómito, pero si le llega esto, ¿qué sigue? Ahí es donde vamos a hacer el enlace con la alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Mientras que la hipocalemia se asocia con la alcalosis, la hipercalemia suele, no en todos los casos, asociarse con la cirrosis. Entonces, aquí, este punto ya se verá después, que la alcalosis metabólica dependerá de si es cloro sensible, cloro no sensible, basado en cloro urinario. ¿Quién le toca la alcalosis? Que digo, pásame. Entonces ya revisas. Está el cloro urinario es. Ahora, respecto a hipercalemia, digamos, estos puntos son iguales. Otro detalle también relevante es el siguiente. Cuando tú tienes un paciente con una glucosa de más de 250, 300, no necesariamente lo único que tienes que hacer es pasar el consumo. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Porque pues, ya no sale. Lo que tienes que hacer es entrar insulina sin glucosar. Si el paciente tiene menos de 200, 250, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí pudiera llegar a pasar una solución polarizante, ¿de acuerdo? Que son los 150 mililitros de solución dextrosa 50, pero hay un paper reciente que demuestra que 5 unidades de insulina es igual que 10 unidades de insulina. Por lo tanto, lo recomendable es ya administrar solo 5 unidades de insulina, porque el riesgo de hipoglucemia para los pacientes que tienen menos de 200 es más alto si tú le pasas 10. Por lo tanto, ya lo recomendado es la dextrosa 50 más 5 unidades solamente de insulina. ¿Perdón? Ya hay la misma eficacia comprobada entre 5 unidades o 10 unidades de insulina. ¿Perdón? 4. El punto importante es que las resinas de intercambio, como el cañoxalato, por ejemplo, las resinas de intercambio, no están indicadas para el bubo, ¿de acuerdo? Las resinas de intercambio no van a tener efectos altos, porque generalmente este paciente llega en mal estado, ¿de acuerdo? ¿Qué es una resina? Para que una resina funcione de forma apropiada, requiere quelar. ¿Qué es la quelación? Es decir, que se pega a la sustancia pues, que desea quelar. Si es resina de intercambio catiónico, cañoxalato, pues va a ser potasio. Si es de ferroxamino, por ejemplo, va a ser hierro, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las resinas requieren que se quede en el tracto digestivo. Si el paciente no está comiendo, no va a haber nada que quede. Alguna vez se hizo el intento de pasar estas resinas en enema. Hoy por hoy ya está contraindicado porque aumenta el riesgo de perforación intestinal y necrosis. Por lo tanto, las resinas no están indicadas en agudo, solamente en crónico. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque ustedes van a ver en la consulta muchos pacientes diabéticos que tienen patologías, por ejemplo, cardíacas, que están con espironolactona o que están con IECA o ARA2. ¿De acuerdo? Estos pacientes que ya tienen cierto grado de disfunción renal pueden tener aumento de la hipercalemia por los medicamentos. Entonces, aquí ya está el tip. No suspendan el fármaco. Si tu paciente tiene menos de 5.5 equivalentes de potasio, no suspendas el fármaco. Ni le ajustes la dosis. Si el paciente no tiene dioxina, usa resinas. Usa resinas. Nosotros vemos no, calemia. De hecho, pues,
Todos los días vemos pacientes con hipercalemia y a esos pacientes les damos IECA, les damos Aladón, les damos incluso bloqueos duales, pero gracias a la resina nosotros tenemos rayos de potasio. ¿No? Entonces, antes de suspender el fármaco, si obviamente es un paciente de no alto riesgo, si tiene digital, tiene hipercalemia, pues ahí sí, definitivamente no te conviene tener potasio muy altos y muy bajos, ¿perdón? Pero bajo otro contexto, inicia la resina. O le bajas un poquito la dosis, no hay ningún problema, pero inicia la resina, no suspende, ¿perdón? Entonces, las resinas tienen un papel crónico. Y el otro punto también es que si somos muy de libro, el gluconato de calcio está indicado para pacientes que ya tienen alteraciones de la conducción cardíaca. Es decir, solamente aquellos pacientes que ya tienen evidencia de alteraciones del ritmo. Ahí es cuando el libro está indicado el gluconato de calcio. Si tu paciente no está con un bloqueo de primer grado, por ejemplo, o con cualquier otro dato cardiográfico, el gluconato de calcio no le va a hacer nada. El gluconato de calcio no es que prevenga, no, es que más bien ya está la arritmia, evita que esta progrese, es decir, evita progresión, no aparición. ¿Okay? Entonces, eso lo tomen en cuenta. Ahora, en general, la verdad es que el gluconato de calcio difícilmente le va a causar daño al paciente. Entonces, si tu paciente está así, no tienes un electroderma, pues le pasa el gluconato de calcio, no pasa nada, o sea, no le vas a hacer mal, ¿de acuerdo? Pero si son muy estrictos del libro, el gluconato de calcio no es que prevenga, no previene la vida. Lo que hace el gluconato de calcio es que evita la progresión de un defecto cardíaco ya manifiesto. ¿Se entiende esa parte? ¿No? Entonces, eso es, ¿de acuerdo? Y, digamos, por orden jerárquico, usan furo, si es un furo, usan beta-2 agonistas. Los beta-2 son excelentes fármacos para disminuir las concentraciones entre 0.5 y un equivalente, una acción de entre 2 y 4 horas, microtransmisiones de beta-2. El gluconato de calcio sería el tercero y hasta el último utilizan las soluciones movilizantes, excepto cuando realmente si está diabético, como en este caso, por ejemplo, tenía cetoacidosis y supongamos que tuvieras el extra, ¿de acuerdo? Mucho le pasaría la polarizante porque no es necesario. Lo que vas a provocar es un descontrol mayor de glucosa. Solamente pasa el azúcar. Okay. El azúcar ya la tiene el paciente. ¿Para qué sirve la dextrosa? Porque en pacientes que no tienen hiperglicemia. Exactamente, pero no es para fomentar la captura del potasio. Lo que fomenta la captura del potasio solamente o sea, lo que tiene el mecanismo de acción de hipercalemia es exclusivamente la insulina. La dextrosa solamente previene que baje el potasio. Entonces, si tienes más de 2 pues ahí en este caso, lo que se ha recomendado es que en personas no diabéticas, una sola carga de glucosa es capaz de generar una respuesta de insulina importante para, es decir, en ellos no tendríamos que administrar una solución polarizante, porque el mismo efecto fisiológico de la sola carga de glucosa hipertónica es suficiente para desencadenar una respuesta pulsátil de secreción de insulina, lo cual te llevaría a obtener el efecto de la insulina sin tener que administrarlo. Exactamente, ¿no? O sea, es como el efecto, es como lo contrario, exactamente, pacientes normoglicémicos con una buena respuesta de insulina y el efecto contrario de pacientes con hiperglicemia, donde tienes déficit de insulina, nada le pasas. Pero en ese caso, pues, de hecho ya tienen tratamiento, ¿no? Porque ya pues, las cetoacidosis y la hidratación, todos insulina. Ahí ya no es necesario pasar de la polarización, ya más bien tienes que utilizar el. Entonces, de todo esto es lo que me gustaría que ustedes se van a pasar, perdón, lo del cúmulo, ¿ok? Porque en la práctica es lo que les va a diferenciar entre si es renal o si es extra, ¿perdón? Pues yo creo que nada más, yo tengo una duda, o sea, si obviamente si un paciente con hipocalemia tiene hipomagnesemia también, hay que reponer. Pero ¿cuánto, cómo se debe reponer el magnesio? Es que nos pasó con un paciente que tenía
Ya estaba haciendo hipocalemia, 3-1 de potasio y le tomamos uno control, subió el potasio, le repusieron, subió el potasio, pero tenía 1.18 de magnesio. Entonces, sí me quedó un poco luego de cómo repones el magnesio. De hecho, para el magnesio alto en potasio, no hay, pueden encontrar ustedes fórmulas y todo, pero ninguna premisa. Lo que puedes utilizar para rentabilidad de infusiones es con el calcio, ¿de acuerdo? Para hacer una gramaje de calcio que necesita. Y en cuestiones del sodio, pero ni siquiera nuestra sodio, nuestra solución. Y para el magnesio tampoco. Totalmente empírico. De hecho, la hipomagnesemia provoca dos defectos. Uno es la hipocalemia persistente, la otra es la hipocalcemia persistente. De hecho, la hipomagnesemia persistente provoca una entidad que se llama como pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Perdón? Pseudo-hipoparatiroidismo. Pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque el magnesio provoca una resistencia al sensado de calcio en los paratiroides, ¿verdad? Entonces, un incremento de la respuesta. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Es totalmente empírico, no hay ninguna fórmula que vaya. Entonces, por ejemplo, tenía 1.1, ¿cuánto tenía el potasio? 3. O sea, tenía 3.1, luego subió a 4.5. 3.0, ¿no? Ok. Entonces, igual, aquí, empírico, ¿no? Puedes pasar el bol 40 y dejar el menos 40. Ahora, la hipomagnesemia, ¿qué tipo de pérdidas te da? Si tú haces un hipomagnesemia, ¿qué va a hacer? Más de 2, ¿perdón? Si tienes 1.1, generalmente entre 2, 3 gramos. ¿Perdón? Entre 2, 3 gramos. Doctor, Entonces sería como anecdótica esa situación del magnesio. ¿Perdón? Sería como basada en la experiencia, es el magnesio. No hay nada del magnesio. De hecho, si ustedes van a potasio, el potasio, o sea, lo de las fórmulas se mencionan, pero no predicen bien. Y para el magnesio tampoco. O sea, es muy hay bastante. No, esos 2 o 3 gramos lo dejas para 24 horas. Pasas bolo, por ejemplo, pasas bolo de 2 gramos para media hora, ¿no? Y después lo puedes dejar 1 gramo cada 8. Si el paciente tiene hipocalemia persistente, es que mejor, incluso nosotros hemos llegado a meter 2 gramos cada 8 horas. Pero también el tipo de pacientes que vemos son igual pérdidas renales de magnesio. Tienen valores de 0.8, magnesio de 0.6, 0.8, potasios de 1.5, 1.6. Entonces, utilizamos eso. 2 gramos en bolo, 3 gramos en bolo, bueno, en carga más bien, en bolo, en carga. Y después te puedes dejar 1 gramo cada 8 o 2 gramos cada 8. Completamente muy. Si el paciente tiene disminución de la función renal, bajo, porque esto no se excreta por el riñón, pues hay bastante problema de hipertensión o hipercalemia o reposición. Y otra cosa, cuando ustedes tiran hemodiálisis, ¿perdón? Muy frecuentemente les toman los otros post-hemodiálisis y van a salir con hipocalemia, ¿de acuerdo? No repongan hipocalemias post-hemodiálisis, excepto si el paciente está monitorizado y tiene datos de cardiotoxicidad. Si no tiene datos de cardiotoxicidad y está post-hemodiálisis y los laboratorios fueron inmediatos, porque ahí se lo toman de determinar, no se lo potasio. ¿Por qué? Porque la cinética del paciente con hemodiálisis es así, ¿de acuerdo? Pero así. ¿Cuándo se consigue este punto de inflexión hacia arriba? A las 2 horas. Si ustedes desean reponer o estar seguros, tienen que tomarle potasio sérico 2 horas después. Una gasometría venosa. Ya las arteriales para ácido básico son venosas suficiente. 2 horas post-hemodiálisis. Si el paciente pues, tiene cardiotoxicidad, si le pasan nada más 10 mg, pues valores altos. Ese es el caso, si son casos especiales. ¿Se pudiera dar solamente gluconato de calcio en lo que empieza otra vez o si gluconato de calcio para este caso? No, está con hipocalemia. Sí,
Cuando sale el demo, muy frecuentemente ven que está. Pero luego existe esa tentación. Como sale en el 2, 2.4, proponerle. Pero el tema es que cuando sí se nota por ejemplo, 2 horas después, tú ya estás casi el nivel estable, ¿no? Entonces mejor 2 horas después. Bueno, más o menos. Usen resines. No suspendan de cada dos. Usen resines. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a ver mañana con. Creo que es así. Estamos ya con las cosas. Sí.